Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada para celebrar el coloquio Cuerpografías, el cuerpo como territorio político, un esfuerzo académico entre la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Colombia, y el Centro de Estudios Contemporáneos de la Ciudad de México. Pues es un gusto ya comenzar y para dar una inauguración formal a nuestro evento, invito a la decana Sandra Elena Carreón Suárez a que por favor pues nos comparta unas palabras. Muchas gracias, Tania. Un saludo muy especial para todas las personas que se han conectado a este maravilloso evento. Un saludo especial desde acá, desde Medellín, desde la Universidad de San Buenaventura en la sede de Medellín. Quiero extenderles también un saludo de parte de nuestro rector, Fray Luis Fernando Benítez, quien también quería pasar por acá, por este espacio, pero se encuentra en este momento también en algunas actividades que no se lo permiten, pero no dejar de decirles que los acoge fraternamente en este escenario. Bueno, para nuestra universidad es muy importante todos estos ejercicios que realizamos, especialmente en colaboración y en trabajo con compañeros y colectivos de corte internacional. Nos complace mucho poder trabajar en este espacio con el Centro de Estudios Contemporáneos y poder, digamos, hacer algunas reflexiones y tener pues como el propósito de revisar algunos asuntos desde el territorio, que digamos es un compromiso que como universidad tenemos de ir, digamos, reflexionando y también transformando ese territorio. Entonces, pues decirles que para nosotros es muy importante lograr que además se puedan tejer sinergias entre dos disciplinas que aparentemente podrían ser distantes, o sea, repensar, digamos, un poco desde las artes todo lo que pasa también desde lo social y lo político, revisar, digamos, que para nuestro territorio además ha sido bastante complejo todas estas dinámicas de desplazamientos y todos estos asuntos, digamos, y situaciones de violencia que se han generado en algunos momentos históricos y que todavía nos siguen doliendo un poco acá en Colombia, en nuestras regiones y territorios, hacer esa revisión, digamos, desde el arte y poder hacer también, digamos, unas narraciones o transmitir a partir del arte todas estas como todos estos asuntos que se van encontrando en esos trabajos de campo y que de pronto quedan enmudecidos en medio del dolor, pero que, digamos, estos investigadores pueden ir sacando a la luz pública y a reconocerlos en la medida en que es posible a través del arte, estéticamente hacer este tipo de manifestaciones. Entonces, para nuestra universidad es muy grato poder abrir este espacio, el coloquio Cuerpografías, el cuerpo como territorio político, e invitarlos también de manera especial a que puedan, digamos, también ver la muestra que con este coloquio se abre, ¿cierto? Donde se hace, digamos, toda la presentación virtual, aprovechando todo este escenario que ahora se ha vuelto tan potente y de tan fácil acceso, y ver pues cómo allí en todas estas obras artísticas y en todo este trabajo podemos encontrar entonces cómo comprender el cuerpo desde esa mirada política. Celebro mucho pues como este encuentro interdisciplinario y pues les deseo muchos éxitos a todos en este espacio. Espero puedan disfrutar muchísimo de todo lo que van a ver hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues comenzamos con la primer mesa y dejo la palabra a Ana Lilia Rodelas Flores, quien se va a hacer cargo de la moderación. Bienvenidos. Gracias, Tania. Soy Ana Lilia Rodelas y me es muy grato presentar a nuestros apreciables ponentes que integran la mesa número 1. Las ponencias son las siguientes y en este orden se presentarán. Retroacciones entre la conformación del oikos y la subjetivación del cuerpo, impartida por el maestro Emanuel Rodallegas. Del mar a la montaña, proceso de territorialización de mujeres desplazadas del Pacífico colombiano, caso de estudio Barrio Altos de Monserrate, impartida por la maestra Paula Andrea Bermúdez Mejía. A continuación les daré una breve reseña curricular de nuestros ponentes.
El maestro Emanuel Rodallegas es licenciado en psicología, cuenta con una maestría en psicología social de grupos e instituciones. El maestro Emanuel Rodallegas ha sido docente y ponente de numerosos seminarios, conferencias y cursos, todos en relación al psicoanálisis, en distintas universidades e instituciones de la Ciudad de México y del estado de Durango. Cursos como Deseo, Amor y Goce en psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis, el nombre del síntoma, sobre la modalidad de retorno de lo rechazado en el caso del hombre de los lobos, clínica estructural, psicosis y neurosis, por mencionar solo algunos. Actualmente es psicoanalista practicante, docente y colaborador en el Centro de Estudios Contemporáneos, así como en otras instituciones de la Ciudad de México y del estado de Durango. La maestra Paula Andrea Bermúdez Mejía es arquitecta egresada de la Universidad Gran Colombia Seccional Armenia, con una especialización en diseño urbano en la Universidad Nacional de Medellín. Cuenta con un máster en arte, diseño y espacio público en la Escuela de Diseño Elizaba en Barcelona. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de San Buenaventura Medellín, Extensión Armenia, y está realizando su tesis de maestría en diseño y creación interactiva en la Universidad de Caldas, Manizales. De ahí su interés por los procesos migratorios, las transformaciones territoriales que esto conlleva, transversalizando por el componente de género. Pues así pues, damos el inicio con la ponencia del maestro Emanuel Rodallegas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quisiera solamente confirmar si se me escucha. Sí, maestro, desde aquí sí lo escuchamos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues muy buenos días. Bueno, pues la presente participación en el marco de este coloquio, que tiene por objeto conversar en torno al tema del cuerpo y sus relaciones con el entramado social y político, tiene como principal propósito llamar su atención sobre algunas consideraciones que pueden, llegado el caso, ser retomadas como coordenadas dentro de una temática que es por muchos motivos urgente y necesaria, ¿no? Y que concierne algo que se podría formular como la devastación de los cuerpos. Para comenzar, es muy importante aclarar que estas consideraciones se han derivado de la lectura que por mi parte he podido realizar del trabajo de investigación realizado por el maestro Carlos Montaño Aguirre, trabajo que pone de relieve la transformación de la corporalidad, territorialidad que la comunidad LGBTI produce en el departamento del Quindío después de los desplazamientos de los que fueron víctimas en el contexto del conflicto armado en Colombia. En este sentido, agradezco la generosidad del maestro Carlos Montaño por permitir que me remita a su trabajo, así como la Universidad de San Buenaventura Medellín por la invitación y, por supuesto, a mis compañeros del Centro de Estudios Contemporáneos por la convocatoria, por formar parte de proyectos de esta índole. Esta mención inicial a la investigación del maestro Carlos hace evidente que ella se centra en una coyuntura particular en la que se visibilizan y sacan del anonimato o de la sombra las consecuencias que esta coyuntura, el conflicto armado, ha tenido en una comunidad específica. Consecuencias que van desde la vivencia de ser vulnerados hasta la marca que el activismo y la lucha de estos cuerpos dejan en el territorio receptor. Esta particularidad, pues, contiene, a mi juicio también, una generalidad. Generalidad por la que me veo interrogado, por la que me he visto interrogado, cuya formulación hasta ahora es la siguiente: la de la producción de subjetividad en las transmutaciones de las relaciones con el cuerpo, en el marco de la transmutación de las relaciones del cuerpo con el espacio. Relaciones que aquí, como en muchos otros casos, implican la experiencia del sufrimiento, pero también la posibilidad de poner de relieve en formas diversas algo como su dimensión erótica. En este sentido, he encontrado justificado
el suponer que la estructura de una coyuntura como la abordada por la investigación del maestro Montaño se encuentra presente en circunstancias en donde se asoma y reproduce el fenómeno de la violencia, del despojo o de la exclusión. Lo que me he propuesto plantear a continuación es un recorrido en buena medida aleatorio, en el que se recuperan elaboraciones que provienen del campo de la biología y del psicoanálisis, y pido disculpas de antemano si no he podido sortear el peligro latente que puede habitar a la teoría, el de que ella nos conduzca al nivel de las generalidades y a la fabricación de lucubraciones que permiten continuar imperturbablemente instalados en una normalidad convencional. Quiero agregar solamente, antes de comenzar, que este peligro he intentado sortearlo por la referencia a dos temáticas fundamentales de la investigación del maestro Montaño, y que solo se separan aquí para fines expositivos. Por un lado, la relación de los seres humanos que mantenemos con el territorio, y por el otro, la relación que los seres humanos mantenemos con el cuerpo. Cuestiones indisociables, pero aquí solo separadas por un momento. Bien, abordo entonces la primera cuestión, la relación con el territorio. Dentro de los hechos victimizantes del mencionado conflicto armado se encuentra el desplazamiento forzado, que, como lo señala el maestro Montaño, se sustenta en una visión excluyente del otro. No es necesario que nos remitamos a ninguna perspectiva teórica para representarnos las consecuencias que sobre un sujeto puede tener un acontecimiento de tal magnitud. Tal acontecimiento, empero, visibiliza un aspecto determinante de nuestra existencia. Acontecimiento que es cotidianamente silenciado, o incluso cabe decir, tal vez inadvertido debido a su omnipresencia. Nuestra relación con el espacio, con el entorno. Oikos es el término griego que designa el hábitat y que ha dado origen a la ecología, a esa rama de la biología que se ocupa del campo de las relaciones entre los seres vivos y los medios en los que viven. De la conjunción entre, por un lado, un medio geofísico y, por el otro lado, el conjunto de las interacciones entre los seres vivos que pueblan ese medio geofísico, surge una unidad de doble textura. Veamos la conformación de esta unidad. El oikos, o entorno, no está constituido pues solamente por el orden geofísico, sino que lo que llamamos ecosistema es el resultado de las conjugaciones entre las interacciones vivientes y las posibilidades que proporciona el medio geofísico. Es decir, el oikos, o el entorno, deja de ser una unidad únicamente territorial, cuestión señalada pertinentemente por el maestro Montaño, cuando afirma que el territorio incluye una capa distinta a la capa físico-espacial, para devenir una unidad en donde las determinaciones e influencias físicas surgidas del medio geofísico y las interacciones entre los diversos vivientes que constituyen la biocenosis se articulan entre cada uno y todos los constituyentes físicos y vivientes de los ecosistemas de manera tal que no solo el ambiente actúa sobre los seres vivos, sino que además ellos retroactúan sobre él. El biólogo chileno Humberto Maturana, fallecido en mayo de este año en una conferencia dictada en Congreso Futuro 2019, que lleva por título Origen de la vida en la Tierra, aborda esta misma cuestión partiendo de la pregunta acerca de lo que comenzó hace 3.800 millones de años, o lo que es lo mismo, ¿qué son los seres vivos? La respuesta ahí planteada por él fue la de que los seres vivos son entes discretos que ocurren y se caracterizan por dinámicas cíclicas, por procesos cíclicos metabólicos, cuyo resultado es el mantenimiento mismo del ser viviente. El hecho de que los seres vivos sean sistemas moleculares que se autoproducen en una red de procesos cíclicos permite caracterizarlos además
como sistemas autopoyéticos. Ahora bien, ¿qué relaciones guardan tales entidades autopoyéticas con su exterior? Lo molecular mínimo, en la forma de una bacteria primigenia, surgió en un ámbito relacional, en un entorno que no está ahí primero y después es ocupado, sino que, como lo afirma Maturana, los organismos se deslizan en su vivir en la conservación de la coherencia con un nicho ecológico que va cambiando con ellos. Los seres vivos se mueven con y perseveran en su nicho ecológico. Para decirlo en otros términos, con el surgimiento de los seres vivos surge una unidad ecológica organismo-nicho, y en ese sentido lo que surge con la vida no son organismos aislados, sino la unidad organismo-nicho, la unidad interrelacional en que se desliza, en que se realiza y sostiene la autopoiesis molecular. La idea que conviene tener presente entonces es la de que los seres vivos existimos en unidades ecológicas, en un espacio relacional que es modificado y adaptado por el ser vivo, y que los seres humanos pertenecemos a la misma historia de reproducción sistémica de una unidad cambiante organismo-nicho. La idea corriente de que los organismos se adaptan a los nichos ecológicos es el resultado de un prejuicio y es un planteamiento falso. Los organismos no se adaptan a nuevos nichos ecológicos, sino que en su conservación vital, el nicho ecológico cambia con ellos, en relaciones de interdependencia y de retroacción. En la conferencia mencionada, Maturana articula todavía una cuestión que me parece es pertinente a recordar. Dice ahí, la enfermedad sobreviene cuando no se conserva la unidad o el equilibrio que hay entre un organismo y su nicho. Y para ejemplificar su planteamiento, sitúa la intervención del médico en términos que, a mi juicio, guardan una fuerte implicación con la investigación del maestro Carlos. Así como el médico ayuda a que nos curemos, modificando el ambiente para el restablecimiento y conservación de nuestro nicho ecológico, el dispositivo de investigación y la metodología que distingue el trabajo de cuerpografías del maestro Carlos, vía la reflexión y la recuperación de las experiencias e historias particulares mediante la elaboración de una cartografía social corporal. Esta investigación entonces interviene, participa del restablecimiento y de la dialectización del nicho ecológico que ha sido ya puesta en marcha por los sujetos afectados y cuyas características se abordarán en un momento. Dialectización, entonces, de la que participa también la investigación del maestro Carlos, que se verifica justo porque en este momento nos encontramos reflexionando y conversando de lo ahí ocurrido y de la temática implicada en esa investigación. Queda así planteado un hecho fundamental. El ser viviente, de la bacteria al Homo sapiens, además de una dimensión transindividual propia de su especie y de su dimensión individual como organismo, debe ser concebido desde su dimensión ecológica, bajo ninguna circunstancia puede ser reducida a una envoltura exterior a la vida. El entorno concebido como la unión de un biotipo y de una biocenosis es plenamente un sistema, es decir, un todo que se organiza a partir de las interacciones entre sus constituyentes biológicos y geofísicos. No hay así, pues, frontera neta entre el viviente y su entorno, sino que antes bien son solidarios en su estabilidad y en su desequilibrio. Recordemos al respecto lo que es postulado por la cronobiología. Los ritmos biológicos circadianos son concurrentes con los ciclos geofísicos. La periodicidad geofísica da ritmo a las actividades fundamentales de los seres vivientes: alimentación, descanso y reproducción. Con ello, vemos de forma muy clara la influencia que el entorno tiene en los organismos, influencia que, por cierto, no es nada difícil de reconocer. Menos evidente
pero no menos importante es la alteración que los organismos producen en el hábitat. Un ejemplo privilegiado son los ciclos biológicos de oxígeno y dióxido de carbono, que conforman un bucle del que los seres vivos ciertamente se nutren, pero que al mismo tiempo sostiene y enriquece a los ecosistemas. Modifican la nebulosidad, la temperatura, la composición química del aire, etc. Para abandonar por ahora este aspecto de la cuestión, destaco solamente dos circunstancias. Por un lado, el interesante hecho de lo que constituye este bucle organismo-entorno y que implica la posibilidad de su desorganización. Por ejemplo, cuando tienen lugar variaciones climáticas y, al mismo tiempo, la conformación de procesos de reorganización. Reorganización y desorganización como elementos que participan de esta unidad organismo-nicho. Es decir, como sistema activo, el ecosistema está a la vez constituido y desgarrado por sus retroacciones internas. Por otro lado, dichas retroacciones operantes en los ecosistemas son de diversa índole, por ejemplo, concurrentes o antagonistas. Existen, por ejemplo, asociaciones que producen agrupamientos, simbiosis que se producen entre organismos y microorganismos, e interesantemente, encontramos aquellas que se denominan mutualismos, definidas como una relación viviente obligatoria entre seres vivientes de especies diferentes, que puede ser considerada como una simbiosis y que solo puede ser deshecha por la muerte de los compañeros. Encuentro aquí una convergencia que estimo no solo es semántica con el sintagma propuesto por el maestro Carlos, territorios mutuales. Paso ahora a la segunda consideración, que tiene que ver con la relación que mantenemos con el cuerpo. El desplazamiento forzado causado por el conflicto armado detona en las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI transformaciones corporales, plantea el maestro Carlos. Antes de destacar el alcance de estas transformaciones, vale la pena formular lo que puede proponerse como el interrogante de fondo. ¿Qué es el cuerpo? Y como justificadamente lo plantea el maestro Carlos en su investigación, el cuerpo es el primer territorio. Agreguemos que este primer territorio impone a cada sujeto un inacabado trabajo de asunción, un inacabado trabajo de subjetivación. Para examinar esta circunstancia me remito aquí a lo planteado por Freud en un texto titulado Análisis terminable e interminable. Al final de dicho texto encontramos bajo su pluma la siguiente idea. Para el campo psíquico, el territorio biológico desempeña en realidad la parte de la roca viva subyacente. La repudiación de la feminidad parece no ser otra cosa que un hecho biológico, una parte del gran enigma de la sexualidad. Me ha parecido conveniente abordar, termina la cita, me ha parecido conveniente abordar por separado cada uno de los enunciados que componen esta idea, que es por demás interesante y problemática. Primer enunciado. Para el campo psíquico, el territorio biológico desempeña en realidad la parte de la roca viva subyacente. Destaco aquí la interesante idea de pensar el cuerpo, el territorio biológico, como lo designa Freud, como una alteridad para lo psíquico. Pero pensar el cuerpo como alteridad primera para lo psíquico tiene sus dificultades. Tal alteridad postulada en esta sentencia permanece cotidianamente velada, en medidas siempre variables. Aunque en general el cuerpo aparece como empírica y sensiblemente dado. Está ahí como dotado de una realidad que materialmente es evidente, a tal punto que nuestra relación con él puede ser, y generalmente de hecho lo es, concebida como natural, como yendo de suyo, evidente por sí mismo, careciendo esta relación con nuestro cuerpo de distancia por recorrer. Sin embargo, esta relación sin distancia es una apariencia. La psicopatología de la vida cotidiana viene a recordárnoslo de formas más o menos inocentes. Esta apariencia es la resultante de una operación simbólica y por ende de una operación no natural
que designamos con el nombre de subjetivación. La articulación entre estos dos territorios, articulación eni por la cual nos conformamos como sujetos, inaugura, llegado el caso, la posibilidad de formular algo como tengo un cuerpo o este es mi cuerpo. Una falla en esta operación de subjetivación se encuentra en juego en fenómenos que pertenecen y son objetos de la investigación clínica. Pero demos un paso más. Freud no solo ha propuesto la existencia de un dominio extranjero interior, mejor conocido como ello, sino también la de un dominio extranjero exterior, la realidad en la que se inscribe y está incluido el cuerpo. Curiosa situación la de los seres humanos. Nuestro sentimiento de mismidad se conforma sobre un desconocimiento múltiple. Desconocimiento de la alteridad de lo más íntimo y de la alteridad de la realidad. Facetas, quizás, de un único desconocimiento. A diferencia de lo que nos ocurre a los seres humanos, la existencia animal reposa en la ligazón que en el desarrollo filogenético se produce entre lo externo y lo interno. Lo externo está dentro en forma de ADN como resultado de una historia evolutiva en la que la sustancia viva y el entorno, en un bucle de acciones y retroacciones, se modificaron mutuamente, permitiendo su mutua conservación. En los animales, entonces, se ha conformado un dominio interior en comunicación con un dominio exterior, que no es extranjero. Génesis cultural, es decir, simbólica, mediante, en el ser humano se separa lo que en el animal quedó ligado en el proceso de la filogénesis. Lo externo, en el ser humano, deviene y es además extranjero. Es decir, para los seres hablantes, hay extranjería en el interior y en el exterior, lo que designamos con el nombre de realidad. Tenemos entonces que en el animal no hay esa distancia. El animal es su cuerpo. Él se confunde con la corporeidad. El animal es uno y congruente con su corporeidad, porque él es su corporalidad. Él es eso. En el ser humano, la corporeidad es extranjera y un proceso de territorialización, que llamamos subjetivación, tiene lugar desde el comienzo del desarrollo ontogenético. Territorialización que permite delimitar los espacios como si naturalmente estuviesen ahí, y esa territorialización es el fundamento de lo que llamamos también normalidad. Por la mediación de un montaje simbólico imaginario, ocurre la apropiación del cuerpo, de ese primer territorio, y se crea la unidad aparente de cada individuo, la apariencia de que tenemos un cuerpo y de que nos encontramos en una realidad. De tal suerte que en el espacio circundante, ese en el que se inscribe nuestra existencia corporal, se prolonga la relación de desconocimiento que en cada sujeto se establece secretamente para la conformación de dicha existencia. En la experiencia de lo que consideramos nuestro cuerpo, por la cual nos vinculamos también a la realidad, en esta experiencia ignoramos, como una dimensión de lo inconsciente funcionando a nivel de la conciencia, que en la relación normal con el cuerpo-territorio existe en efecto una brecha. La experiencia de nuestro cuerpo es el ocultamiento de esa brecha. Nos enfrentamos así a algo que puede ser propuesto con justicia como absolutamente paradójico. Hay distancia en la relación con aquello en donde habitualmente, y llegado el caso, experimentamos máxima cercanía con nuestro cuerpo, decimos. Pero la confianza con la que delimitamos el ámbito de lo que es propio puede verse empero trastocado. El desplazamiento forzado, con toda su complejidad política, histórica, psicológica, jurídica, funciona también como un analizador. Es decir, el desplazamiento forzado tiene efectos de deconstrucción, incluso de desanudamiento del lazo con el espacio y por ende con el cuerpo. El desplazamiento forzado incide y pone al descubierto
la grieta más o menos silenciada en cada uno de nosotros. Trastoca cualquiera que sea el acuerdo que hayamos podido alcanzar, acuerdo que no hay que olvidar, con el que se designa, o que queda designada, mejor dicho, bajo la Convención de Normalidad. Bajo estas circunstancias, el quehacer y los actos humanos se ven obligados a responder, no inevitablemente, pero sí potencialmente, en la dirección de elaborar nuevamente esa distancia generalmente encubierta. El desocultamiento de la no naturalidad del acuerdo hace surgir la pregunta, ¿qué soy? Y articulada a esa pregunta, la cuestión de tener sexo. El problema de la significación que entraña nuestra corporalidad sexual. ¿Qué significa habitar un cuerpo sexual? ¿O qué puede significar? Dentro de las múltiples respuestas posibles ante el desgarramiento de las articulaciones que tejen nuestra conformación como sujetos y que representan formas de estabilización del nicho ecológico, se encuentra el acto en el que se enuncia y se articula lo sexual. El nuevo morar, destaca el maestro Carlos en su investigación, el nuevo morar de los actores sociales que han padecido el desplazamiento forzado se teje con la puesta en juego de la diferencia que los habita, mediante la expresión y la asunción de una identidad sexual como mujer transgénero, como hombre gay, como mujer cisgénero lesbiana. Ante la problematización producida por el desplazamiento, se impone la necesidad de restablecer o instituir formas de existencia en las que se rearticulen los elementos de la Umwelt humana, la relación con el cuerpo y las coordenadas de su inscripción. Nos encontramos aquí con lo que considero un elemento importantísimo del trabajo de cuerpografías del maestro Carlos. El acto auténtico, es decir, el acto en el que se juega y elabora nuestra diferencia como animales simbólicos, nos confronta inevitablemente con esa brecha que hay en nosotros mismos y con el entorno en que habitamos. Hemos dicho que la soldadura en la que se sostiene la relación que mantenemos los seres humanos con el cuerpo encubre una distancia original, y añadimos ahora que la emergencia de esa distancia implica y remite al problema de la praxis humana, la de la transformación efectiva de los sujetos y del campo histórico en el que se organizan sus relaciones. Desde esta perspectiva, el enlace aparentemente sólido, evidente, con nuestro cuerpo, con lo que llamamos nuestro cuerpo, y con el entorno, frustra, sofoca el acto transformador. Para decir algo más sobre esta idea y para ligar lo anterior a una perspectiva quizá mucho más sociológica, es posible concebir al cuerpo, por un lado, como un soporte ideológico, efectivamente lo destaca el maestro Carlos, es decir, como una corporización de significaciones y significados establecidos, pero también concebir al cuerpo como un elemento transgresor. Abordo ahora el segundo enunciado del planteamiento freudiano. Dice Freud, la repudiación de la feminidad puede no ser otra cosa que un hecho biológico, una parte del gran enigma de la sexualidad. Una pieza importante del itinerario freudiano se encuentra en esta cuestión, y aunque su recuperación, interesante por sí misma, rebasa los límites de esta intervención, me permitiré referirme a algunos de sus componentes más fácilmente ubicables, en razón de que, al considerarlos en conjunto, constituyen una clave para elucidar los resortes psíquicos que intervienen en los fenómenos o en fenómenos en donde los cuerpos son violentados, en donde la violencia se precipita sobre ellos con tal virulencia que les despoja de cualquier signo de dignidad. Hago recaer el acento en lo desconcertante de la afirmación freudiana. A nivel del psiquismo inconsciente, lo femenino es desautorizado, repudiado. Tal cuestión es abordada por Freud en múltiples lugares y desde distintos ángulos, y cabe recordar que desde 1905
su elaboración apunta a diferenciar los conceptos de masculino y femenino de las dimensiones biológica y sociológica de las que también participan dichos conceptos. Como parte de esta elaboración, destacan los planteamientos realizados en el texto El delirio y los sueños de la gradiva de W. Jensen, en donde Freud aborda lo que le pasa al niño, en primer lugar, después a la niña, cuando al descubrir la diferencia anatómica entre los sexos, deben enunciar lo que hay allí de sexo femenino. Freud descubre desde un principio que esta diferencia anatómica no se traduce a nivel del inconsciente. Y el paradigma de esta no traducción serían las teorías sexuales infantiles, las elucubraciones de saber que podemos verificar en los niños. El niño, en estas teorías sexuales infantiles, no ve la falta de miembro en la niña, sino que sostiene, por el contrario, que el pene está ahí. En los años 1922 y 1923, Freud vuelve sobre esta primera presentación, añadiendo que el niño nota la falta de pene, pero concibe esta ausencia como el resultado de una castración. Y en 1924 aporta una precisión capital relativa a este proceso de desconocimiento. Para que el niño vea el sexo femenino como un sexo castrado, es necesario que primero haya localizado una amenaza de castración que él aplica sobre el sexo femenino. Dicho de otra manera, el niño, frente al órgano genital femenino, efectivamente ve algo, pero lo que ve no es un sexo femenino, es la castración. Ante la división masculino-femenino que la anatomía sexual pone como evidencia, el saber inconsciente prefiere de alguna manera la oposición no castrado-castrado. En el año 1927, en un artículo sobre el fetichismo, Freud da un nuevo paso. Descubre que, frente a la zona genital femenina, algunos sujetos no se conforman ni con la postura de ver un pene ahí, ni con la de ver allí la castración. Estos sujetos adoptan las dos posturas a la vez. Por un lado, constatan la falta de pene y por el otro, sostienen que está presente. Reconocen y al mismo tiempo no reconocen la castración, sin reconocer, por ende, jamás al sexo femenino como tal. Para el sujeto fetichista, efectivamente, el problema no es el sexo femenino, sino la castración. Y para adaptarse a ello, puede, en tanto que sujeto, escindirse. Interesantemente, este hallazgo, que parece concernir solamente a la clínica de la perversión, va más allá de ella. En efecto, Freud propone que la escisión subjetiva con la que el fetichista se defiende está presente en todo sujeto. Es a lo que Freud llegará en 1938, en su artículo sobre la escisión del yo en el proceso defensivo. En él sostiene que esta escisión aparece en última instancia como un principio general de falsificación de la realidad. De esta en extremo sintética e incompleta semblanza del recorrido realizado por Freud, se desprende una cuarta gran temática, la que gira en torno a la pregunta por la feminidad. Si no hay sexo femenino enunciable como tal, la feminidad no puede concebirse como un ser que estaría dado desde el inicio. Es decir, que sea cual fuere la anatomía, al nivel de lo psíquico inconsciente, los sujetos son ante todo y siempre varones. Y es hasta un segundo tiempo cuando una feminización puede producirse. Freud ha propuesto que a nivel inconsciente existe entonces una ignorancia fundamental del sexo femenino, que en esa otra escena que es lo inconsciente no hay más que un solo sexo, el falo, sea bajo la forma de la presencia o sea bajo la forma de la ausencia. La tesis de una sexualidad fálica, de una masculinidad primordial, organizadora de la vida psíquica, que con esta, la sexualidad femenina, y solo la reconoce como falo en menos, como resto de una presencia, puede contribuir, dicha tesis, y pienso que de hecho lo hace, a la elucidación de fenómenos tales como el de la violencia segregativa que recae sobre personas o comunidades, de la violencia cobarde que puede reposar en un rechazo a la sexualidad no fálica.
Si en el enigma de la sexualidad, sobre el que la teoría freudiana ha arrojado algo de luz, domina una lógica sostenida en una ignorancia a nivel del significante del sexo femenino, es también bajo la égida de lo fálico en donde se produce la devaluación, el menosprecio a todo aquello que remita a la feminidad. Lo femenino designaría desde el psicoanálisis aquella excepción que impide que un conjunto de significaciones, que un universo de sentidos se cierre y que con ello la totalidad se establezca. Por esa razón es que lo femenino sería siempre mal dicho. Lo femenino, como otro sexo, encarna algo insoportable para la organización psíquica. Excepción insoportable que puede presentarse a nivel del cuerpo, a nivel de la realidad, a nivel de los congéneres. En el rechazo de la feminidad, destacado por el maestro Carlos, encontraríamos un componente o fundamento psíquico, una vertiente psíquica que parasita y en la que se apuntalan las relaciones de poder. Así bordeado, lo femenino aparece para la normalización. El psicoanalista Jacques Lacan dirá normachización. Lo femenino aparece para esta normachización como su más allá. Y es de ahí de donde proviene la virtual cualidad dialéctica que relanza y recomienza en los seres hablantes el bucle en el que el cuerpo, en su indisociable lazo con el espacio, son siempre el territorio de un debate inacabado, siempre por transitar. Yo me detengo en este punto. Muchas gracias, maestro Emanuel. Súper interesante. Hay algunos saludos de Rebeca Treviño. Saludos, Emanuel Rodallegas. Gracias por la charla, puntualmente siguiendo a Freud. Un gusto escucharte. Bueno, y tenemos a Fabio, a Liliana. Gracias por acompañarnos. Y vamos a esperar al final para que tengamos las preguntas o las dudas que puedan surgir. Fernando nos dice saludos y felicitaciones para el maestro Manuel. Entonces vamos a seguir con la ponencia de la maestra Paula Bermúdez y al final hacemos los comentarios. Muchas gracias, maestro Manuel. Maestra Paula, por favor, gracias. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, quiero iniciar con dar los agradecimientos a este espacio tan importante, a este coloquio titulado Cuerpografías, el cuerpo como territorio político. Estoy convencida de que se deben abrir muchos más espacios como estos para poder evidenciar esas relaciones cuerpo-territorio y más ahí pegándome un poco a la investigación del maestro Emanuel, al reconocimiento también de lo femenino, no solamente del cuerpo físico, sino geográfico y territorial, que es bien importante. Al Centro de Estudio Contemporáneo de la Ciudad de México, en conjunto con la Universidad de San Buenaventura, darles los agradecimientos también por este esfuerzo que hace en poner estos diálogos al servicio de todos para empezar a construir y a co-crear conocimiento entre todos. A Tania Costa y a Carlos Alberto Castaño, mil gracias por la invitación. Y bueno, Ana Lilia y Emanuel, un gusto haberlos conocido, tuvimos una charla previa, fue también una experiencia bien bonita de poder compartir nuestros territorios, que además son territorios que están ubicados geográficamente en sitios diferentes. Totalmente enriquecedor poder saber de sus territorios, de ustedes, de sus intereses, de sus expectativas. Y bueno, con estos agradecimientos, voy a dar inicio pues, y les voy a compartir pues, mi presentación. Permítanme un segundito. Me disculpan que estoy un poquito nerviosa, pero aquí está. Vale. Listo.
Bueno, ok. La charla pues, que quiero mostrar en este escenario la titulé Del mar a la montaña, procesos de territorialización de mujeres desplazadas del Pacífico colombiano, y esta portada que elaboré pues me parecía como la síntesis de todo el proceso investigativo que he venido llevando, no solamente el proceso, también las condiciones que se han generado en esos procesos migratorios en Colombia específicamente. Y bueno, también es como una técnica allí como de viñetas y cómic para que sea un poco más legible, como esa narrativa de los procesos que tienen que vivir estas personas cuando se desplazan de sus territorios y van a otros ajenos, que ya lo veremos a continuación, con unas características diferentes, y cómo son esos procesos de adaptación e hibridación cultural. Entonces, por eso quería iniciar con esta portada, para poder evidenciar un poco como ese trasegar que tienen estas personas, e incluso esta misma situación política y social que vive pues nuestro país en este momento, y que viene también desde hace muchísimos años atrás. Entonces, ¿quién es? Bueno, primero hacer el énfasis en que es una investigación que está en curso. Digamos que hay dos momentos de la presentación. El primer momento es como esa contextualización de qué es ser afrocolombiano en este territorio a través de varias, digamos, ¿cómo decirlo? Como temáticas, y también algunas fotografías y elementos allí que me permiten evidenciar y contextualizarlos. Y habrá un segundo momento donde abordé el tema de la territorialización, y específicamente en un territorio que es un asentamiento llamado Altos de Monserrate en la ciudad de Armenia. Entonces voy a dar paso a la primera fase de esta charla, que dice como quiénes son los afrodescendientes en Colombia. Aquí entonces les voy a compartir este mapa de poblaciones afrodescendientes en Colombia generado por el Ministerio de Cultura. Colombia es uno de... ¿Me pueden decir por favor si se escucha? Sí, maestra Paula, se escucha muy bien. Colombia Vale, el video también se escucha. es uno de los países con mayor población Sí, sí afrodescendiente. se escucha, sí se escucha. Vale, Ana, muchísimas gracias. Sí. Ay, perdón. Ahora, de nuevo. Colombia es uno de los países con mayor población afrodescendiente en Latinoamérica. Las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras están presentes en todo el territorio nacional. La mayor concentración se encuentra en la región Pacífico y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, departamentos como Guaviare, Magdalena, Risaralda o Putumayo también cuentan con población afro. Reconocer a las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras hacen de Colombia un país rico, diverso y más justo. Bueno, entonces, como lo pueden ver, la afrocolombianidad no es solo una, digamos que tiene diferentes connotaciones, diferentes ubicaciones geográficas, incluso diferentes aspectos culturales que hace y que genera que haya una biodiversidad dentro de ella. Entonces, me voy a permitir hacer una descripción de las comunidades desde cómo se autodenominan, desde siendo la comunidad negra, que es como la mirada más holística, hasta lo que significa ser un raizal o palenquero. Entonces, la comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres. Además, revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Esto está tal cual tomado de la Ley 70 de 1993, con la cual hay un reconocimiento de las negritudes ubicadas en el país o en este territorio colombiano, ¿cierto? Pero después hay otra, digamos que hay como una profundización de esa mirada holística de negritudes, y es la población afrodescendiente, que son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional, puede ser de manera urbana o rural, de raíces de descendencia histórica, étnica y cultural africana, nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica.
Entonces, cuando hablamos de afrodescendientes, miren que se va como especializando el concepto, y ya no solamente hablamos de una raza o su color, sino también que estamos hablando de unas implicaciones históricas latentes dentro de esas comunidades. Y allí se especializan en la población raizal, que es la nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendiente de la unión entre europeos, principalmente ingleses, españoles y holandeses, y esclavos africanos. Se distingue por su cultura y lenguaje, que es el creole, y sus creencias religiosas generalmente están vinculados a la Iglesia Bautista y un pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Dada su especificidad cultural, ha sido sujeto de políticas, planes y programas socioculturales diferentes de otras comunidades, con el fin de poder preservar esos acervos culturales singulares de esta etnia que está ubicado nuevamente en el archipiélago de San Andrés, como lo vimos inicialmente en el mapa que nos mostraba el Ministerio Público. Por último, está la población palenquera, que está conformada por los descendientes de los esclavos que, mediante actos de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios de la costa norte de Colombia en el siglo XV. Y estos territorios son denominados palenques. En este momento existen 4 palenques establecidos en Colombia. Uno se llama San Basilio de Palenque, que queda en Majatel, Bolívar, San José de Uré, Córdoba, Jacobo Pérez Escobar en Magdalena y La Libertad en Sucre. Sin embargo, la mayoría de afrocolombianos y comunidades negras se encuentran ubicadas en el Pacífico colombiano. Esto ya lo vamos a mirar a continuación. Entonces, ¿por qué traigo como estas palabras claves, esta imagen, antes de poderlos relacionar o georreferenciar con respecto a la región pacífica? Porque digamos que esta región tiene una biodiversidad natural muy importante que entra en una relación de sostenibilidad con las poblaciones que se asientan allí. Ya lo veremos más adelante también como en una serie de imágenes que he traído para poder expresar y que se evidencie más esto que estoy diciendo. Y también porque se empiezan a evidenciar allí unas costumbres, unas tradiciones, unos rituales que son propios de estas culturas y de estas regiones, lo que significa que hace procesos identitarios y de arraigo de las personas que viven en este territorio, y por eso cuando llegan las situaciones de migración, algunas veces adaptarse o volver a retomar y traer esas culturas es un poco complejo. Entonces empieza como esos procesos de traer la memoria a los nuevos lugares, que también lo veremos un poco más adelante en la investigación. Sin embargo, desligarse del territorio anterior es muy complejo porque su riqueza es tal que hace parte de ese cuerpo territorio del que estamos hablando. No solamente es ubicarse en un contexto geográfico, sino como también el cuerpo responde a esas connotaciones de biodiversidad, de alegría, de naturaleza, de arraigo, de identidad que le proporciona esta región específica. Ahora me voy a permitir entonces ubicarlos. Este es el mapa de Colombia. Cuando estábamos hablando de los raizales, pues ellos están ubicados en este sector, y los palenqueros están en el norte de Colombia, pues como lo decía anteriormente. Pero si ustedes pueden ver las proporciones de estas dos zonas con respecto a la zona pacífica, nuevamente podemos evidenciar que la mayoría de afrocolombianos están localizados en la parte o en la costa pacífica colombiana. Otra cosa que quiero evidenciar acá, bueno, aparte que está conformada por 4 departamentos, que es el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, es la cercanía con el Quindío, que es el territorio donde yo vivo y es donde he estado desarrollando la investigación que vengo llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, creo que esta ubicación es demasiado importante porque, como lo veremos más adelante, el hecho de estar, digamos, a 5 horas en carro de alguno de estos sitios, más o menos, lo que permite es que estas personas puedan llegar fácilmente al territorio, a territorios como el Quindío, no solamente como el Quindío, Risaralda, que está más aquí arriba,
claramente Antioquia y por supuesto a Bogotá, pues que es la capital del país, ¿cierto? Entonces, nuevamente es como esa zona pacífica, pero quería también evidenciar aquí esa relación que tiene con el interior del país. Aquí les voy a mostrar una serie de fotos también que nos contextualiza un poquito más. Esta ha sido como de mis viajes al Pacífico, que nos contextualiza mucho más como con esa forma y esas bondades del territorio. Y un poco, me enlazo un poco también a lo que decía Emanuel hace un momento, y mi reflexión era que el territorio es absolutamente femenino, porque el territorio da vida, el territorio da sustento, y por eso es que estos asentamientos tienen esa relación simbiótica y ecosistémica con estos lugares que les empiezan a proporcionar la vida, ¿cierto? Entonces, esta fotografía es de la playa de la Barra, donde se puede evidenciar que hay una zona de manglar, está la zona del mar y todo el borde de la playa. Más adelante también tendremos la posibilidad de ver cómo se asientan las comunidades en estos territorios. Pero esto es como un primer acercamiento de cómo es ese paisaje exuberante que se puede empezar a dilucidar dentro de este discurso que se está dando de contextualización de qué es la región pacífica. Aquí también este municipio, esta vereda más bien, se llama La Barra, y podemos evidenciar también cómo son esas formas de habitar el territorio y de ocupación del territorio. Entonces empiezan a aparecer las casas palafíticas, que son estas plataformas que se separan de la tierra para poder dar la posibilidad de que cuando haya mareas permee por debajo las casas y no se inunden. Que también hay unos recorridos y unas lógicas de espacialidad pública que son contempladas de una forma casi intuitiva por estas comunidades, y nuevamente aquí se puede expresar en el colorido esa riqueza cultural y esa alegría presente en la cultura pacífica colombiana. Estas fotos, las tomé de un colectivo que se llama Buscando la Raíz. Ellos se encargan de fotografiar muchos de los sucesos, prácticas, cotidianidades de comunidades específicas. Esto también es de el Pacífico colombiano de Buenaventura, y aquí lo que estamos viendo es una de las prácticas más ancestrales realizadas por los habitantes del Pacífico, especialmente las mujeres, y es la partería. Porque es una práctica supremamente especial, porque es el conocimiento de estas mujeres de toda la naturaleza y de las hierbas que les pueden favorecer a las mujeres que están en embarazo. Y no solamente en los procesos de embarazo, sino que también cuando las mujeres desean quedar en embarazo. Entonces hay una serie de hierbas que se transforman en medicina y que nuevamente ayudan a la vida. No solamente eso, miren que empiezan a desarrollar una serie de artilugios que les permitan tener esa conexión entre la vida, entre el embarazo y esa sabiduría ancestral que se da específicamente en esa región del país. Y esta foto, que también es del mismo colectivo, la traje a colación para poder evidenciar la relación fuertísima que hay entre la sostenibilidad y la economía que les proporciona el mar y el territorio a los habitantes de estos asentamientos, no solamente para poder sobrevivir, sino que la pesca es un componente muy importante porque esto genera unas microeconomías que les permiten autogestionarse y sustentarse. Pero también hay algo aquí bien particular, y remitiéndome al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, me encontré con que ese censo especializado que hacen a las comunidades negras, hay un apartado que dice el autorreconocimiento como comunidades NARC. E infortunadamente me pude dar cuenta que del 2005 al 2018, más del 30% de las personas empiezan a conocer ese autorreconocimiento. Y allí se genera esa pregunta de por qué las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros ya no quieren autorreconocerse como tales. Y tal vez son esas implicaciones de violencia, de inseguridad, de desarraigo, de perder esas
procesos identitarios de sus territorios que hacen que estas cifras vayan en aumento constantemente y vaya también en detrimento, de la pérdida cultural que tienen estas comunidades, que como pueden ver es demasiado singular. Entonces, ¿de dónde surge, después de esta contextualización de qué es el Pacífico colombiano, dónde queda, cuáles son sus prácticas y sus potencialidades, e incluso las cercanías geográficas a otros contextos geográficos de Colombia, quiero hacer alusión a de dónde surge el interés por esta investigación. Entonces, esta investigación se enmarca en el eje temático de diseño, comunicación y representación del territorio, debido a que el interés es el evidenciar cómo han sido los procesos de ocupación, adaptación y transformación de las poblaciones afropacíficas, especialmente las generadas por las mujeres, debido a los roles de cohesión que cumplen dentro de sus comunidades, en territorios con connotaciones culturales, políticas, sociales, económicas, geográficas, diferentes a las suyas, como las que se pueden evidenciar, por ejemplo, en una ciudad como Armenia. Entonces, el aporte que se desea es que desde la perspectiva de género se pueda evidenciar las falencias, pero también las oportunidades que se crean al resignificar y evidenciar y rescatar esas hibridaciones culturales que generan estas migraciones y que a su vez enriquecen las dinámicas de las ciudades donde llegan a ser acogidos y la inserción de los nuevos ciudadanos y su aporte, ya sea para evidenciar problemáticas que los entes administrativos y de planeación deberían empezar a visionar, pero también empezar a ver que estas migraciones y sus adaptaciones al territorio enriquecen estos y empiezan a generar unos nuevos hábitos territoriales. Es una pregunta muy común en esta investigación que me han hecho pues frecuentemente, ¿por qué tiene un enfoque de género? Entonces, para poder dar respuesta a esa pregunta, me remití a la antropóloga Marta Lamas y me voy a permitir leer su definición de género. Ella dice, es importante señalar que el género afecta tanto a hombres como a mujeres, que la definición de feminidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género se refiere a aquellas áreas tanto estructurales como ideológicas que comprenden relaciones entre los sexos. El sexo se refiere a lo biológico, el género a lo construido socialmente, a lo simbólico. Por eso me pareció importante citarla textualmente, porque el aporte que hace la doctora Lamas a esta investigación y al poder resolver la pregunta de por qué tiene un enfoque de género, es que las mujeres son las más afectadas por los actos violentos y migratorios, pero también cumplen unos roles específicos importantes dentro de sus comunidades, que permiten hilvanar los procesos de adaptación y reconfiguración de sus asentamientos. Son parte de la transmisión de conocimiento y eje que sirve de engranaje para construir la cotidianidad territorial. Es cuando el concepto de cuerpo-territorio cobra significado, pues las marcas que se quedan en el cuerpo son puestas por los trasegares de la tierra y de la misma manera en ese trasegar la tierra se transforma, se hace maleable y adquiere sus propias marcas. A continuación, entonces, llega como la segunda fase de la charla, donde empiezo pues como a profundizar un poco más en qué es esa territorialización de las mujeres migrantes del Pacífico colombiano en un territorio como Armenia. Entonces, por eso he querido titular esto de El duelo del desarraigo, porque como lo pudieron ver anteriormente, es un territorio muy rico, muy biodiverso y con una identidad tan marcada que tener que desligarse de esos territorios es un duelo para estas personas, y poder aceptarlo y poder adaptarse también depende de los territorios que los estamos recibiendo. Entonces, me permito pues aquí como empezar, disculpe, todavía no, empezar pues como ya en los términos de lo que va la investigación que
llevó a cabo. Durante los últimos años, Colombia ha mantenido la desigualdad en la estructura económica, siendo uno de los países más inequitativos. Asimismo, vive un proceso de transformación territorial y de reconfiguración de los actores armados que ha impactado a las mujeres, niñas y campesinos rurales, siendo las principales víctimas del conflicto armado, la pobreza y la discriminación. Entre las zonas urbanas y rurales se presentan grandes brechas de pobreza, con la pobreza rural siendo como mínimo 50% más alta que la urbana, y esto fue un estudio que se determinó entre el año 2010 al 2017. Estas cifras fueron proporcionadas por el Departamento Nacional de Planeación en 2018. En el 2020, entre enero y marzo, se presentaron 33 eventos de desplazamiento masivo, lo que significa que en el 2021 hay un aumento del 96%, ya que en el mismo periodo se viene presentando 65 hechos de desplazamientos masivos, y desplazamientos masivos es entre 100 y 1000 personas, afectando 8.982 familias. Esto significa 27.435 personas, de las cuales más de la mitad corresponden a poblaciones ubicadas en el Pacífico colombiano. Por eso me remito a este informe que hizo la Defensoría del Pueblo, donde localiza nuevamente en la cartografía de Colombia las zonas del Pacífico colombiano, y cómo pueden ver que los eventos de desplazamientos masivos en general se dan en estos territorios. Es más, en este último año hay otro fenómeno que es un desplazamiento intraurbano que se está dando en el municipio de Buenaventura. Y esto implica que estas personas se están teniendo que movilizar o están migrando a otros territorios, nuevamente como Armenia o como el departamento del Quindío, por su cercanía y también por las condiciones climatológicas que les permiten tener ese tipo de adaptabilidad. Entonces, es importante que tengamos como un panorama general de cuál es el conflicto y por qué esta investigación es pertinente para poder mitigar y poder dar aportes y hallazgos a esta problemática actual migratoria colombiana. Primero, porque hay unos desplazamientos forzosos por violencia y falta de oportunidades que se vienen dando durante muchísimos años en Colombia, porque hay unos altos índices de pobreza y vulnerabilidad fruto de estos desplazamientos, porque las personas tienen que llegar casi que a esos cordones de miseria, de pobreza en las ciudades más urbanizadas para poder tener una oportunidad de asentarse y de poder tener una vivienda más o menos digna que le permita establecerse allí. Y por último, que para mí es lo más importante, sin desconocer lo otro, es que 3.863.432 mujeres desplazadas son el número hasta el 2019, y esto es un número demasiado significativo y representativo dentro de la población colombiana y más de la población femenina. Entonces, a partir de este panorama donde se demuestra que las mujeres son altamente afectadas por situaciones que atentan desde toda óptica sus derechos más básicos, es pertinente realizar una radiografía de los procesos de transformación cultural y territorial realizadas por comunidades desplazadas de sus territorios originarios, haciendo hincapié en las personas provenientes del Pacífico colombiano, donde las mujeres juegan un rol importante dentro de su idiosincrasia y estructura social, como portadoras de los acervos culturales propios de la región. Es entonces a través de sus devenires históricos, ancestrales y culturales heredados que convierten los territorios del desarraigo, de lo ajeno, de la carencia de servicios necesarios para el bienestar dentro de los asentamientos informales y de la falta de oportunidades en los escenarios de empoderamiento femenino como modelos de acción para enraizarse y adaptarse en los nuevos lugares. Entonces, el fenómeno migratorio en Colombia rompe los lazos de los desplazados, los cuales abandonan sus terruños, ¿sí?, en búsqueda de nuevos territorios con mejores oportunidades. ¿Qué le pasó? Perdónenme un segundito que...
No quiere pasarla, ya. Entonces aquí, como evidencia de esos acervos culturales tan arraigados y tan ricos que presenta la región del Pacífico colombiano, les voy a presentar un cortito video de las cantadoras de Tumaco y cómo se expresan ellas ante las situaciones políticas y de violencia que vive Colombia en estos momentos. Jueves Santo murió Cristo, Viernes Santo lo enterraron, sábado le cantan gloria, domingo ha resucitado, sábado le cantan gloria, domingo ha resucitado. Para el presidente Duque, yo le quiero preguntar que si el alma no le duele ver estas madres llorar, que si el alma no le duele de esta madre llorar. Jueves Santo murió Cristo, Viernes Santo lo enterraron, sábado le cantan gloria, domingo ha resucitado. Entonces es aquí como podemos evidenciar que a través de la cultura, de lo femenino, del entendimiento de un proceso o de una situación violenta en Colombia, la cultura y la identidad juega un papel muy importante para poder evidenciar esas problemáticas y que todo un territorio se vuelque hacia esas problemáticas y presente posibles soluciones. Bueno, a continuación entonces inicio con los procesos de territorialización en el asentamiento Altos de Monserrate en la ciudad de Armenia, Quindío. Bueno, aquí quería iniciar primero como con una contextualización de cómo se asientan las comunidades del Pacífico en estos territorios de mar y playa, y vamos a ver ya a continuación cómo esa morfología de esas geografías empiezan a cambiar de una forma bien drástica además. Entonces, esta es una vereda de Buenaventura, se llama Juan Chaco, y como ustedes podrán ver, esta es la parte pues como del mar, aquí está el puerto para poder ingresar al asentamiento y esta es toda la franja de playa. Entonces, como se puede evidenciar aquí, es una comunidad casi que muy rural, con unas connotaciones muy turísticas últimamente, nuevamente por esa riqueza y esa biodiversidad que se encuentra en ese territorio, pero más que evidenciar eso, lo que quería mostrar o demostrar en esta imagen del asentamiento como tal, es la relación que tienen de implantarse en un territorio, pero también ver cómo hacer una lectura de esas estructuras naturales que lo bordean. La mayoría de esto que vemos aquí son manglares y la relación con el manglar también es muy importante porque también les da sustento, es el material para sus casas, los alimenta. Entonces, nuevamente, es una relación ecosistémica y cómo estas personas son capaces de hacer esta lectura ecosistémica para poder asentarse allí y que no haya unas condiciones de afectación, sino que por el contrario haya como unas relaciones de alianzas entre lo natural y lo construido, ¿cierto? Por el hombre. Aquí les presento entonces el asentamiento Altos de Monserrate en Armenia y como podrán ver hay unas estructuras viales y de características urbanas mucho más latentes y evidentes que en el caso de Juan Chaco. Sin embargo, el asentamiento que se presenta acá nuevamente empieza a hacer la lectura y ya no es una lectura de un territorio plano con un borde marítimo impresionante, sino por el contrario, una morfología absolutamente quebrada, una topografía que tiene unos niveles importantes y al hacer esa lectura del territorio, lo que hace es empezar a preservar estos bordes naturales con los cuales cuenta Armenia.
Otra cosa que quería mencionar aquí, teniendo pues como la posibilidad de ver la cartografía o el plano donde está ubicado el asentamiento, es que este se empieza a desarrollar porque en esta parte de acá hay un asentamiento anterior a este, que se llama el Milagro de Dios, también de personas provenientes del Pacífico, que llegaron mucho antes a estos territorios, y cómo ese asentamiento que ya ha estado normatizándose, empezó a hacer sinergia en el territorio, ¿cierto? Pero nuevamente esa sinergia se hace desde el entendimiento de la forma de ese territorio y nuevamente las relaciones que da este guadual y esta reserva natural de sustento y de economía para esta población específica que se asienta en ese territorio. Aquí entonces hago un zoom para poder demostrar también cómo fueron o cómo fue el desarrollo urbanístico propio de este asentamiento, cómo fue generado el barrio. Las mujeres me decían que llegaron hace más o menos 6 años al territorio y lo que hicieron fue ocupar esta parte que está aquí en amarillito, que es la parte como más planita, que se encuentra pues en este sector. Esta parte digamos que tiene un nivel más alto, esta por el contrario va bajando con relación a la topografía que tenemos acá. Entonces, este fue el primer territorio habitado por el asentamiento de Altos de Monserrate. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, como lo decía, en el contexto de violencia y migración, muchas familias del Pacífico colombiano, generalmente de Buenaventura, se han trasladado a estos territorios y han empezado a ocupar también estos sitios de acá. Sin embargo, a pesar de que ha habido una ocupación y digamos que el territorio se ha expandido, sigue habiendo una lectura de esas connotaciones territoriales, de desniveles, de topografía, incluso ambientales, que están implícitas allí. Entonces creo que es importante destacar eso, que a pesar de que él se expande, sigue teniendo esa identidad que tenía en sus antiguos territorios, de tener esos lazos y esas conexiones con respecto a esas estructuras naturales y ambientales que les proporcionan esos recursos que necesitan. Otra cosa que quería también comentarles dentro de esta localización que hice aquí pues de una manera muy esquemática, es que esta es la carrera 30, una de las vías principales de Armenia que conecta el centro con la zona sur. Y lo que hacen también de una manera muy intuitiva, y me gusta la palabra intuitiva porque es que no hay que ser un planificador urbano para saber que necesitamos unas vías de ingreso al territorio, unas vías de conexión, que necesitamos unos recorridos, unos andenes, unos espacios públicos, pues de manera muy intuitiva esta comunidad lo que hace es una conexión con esa carrera 30 que es la principal. Después se evidencia esta cuando estos asentamientos empiezan a crecer y no solamente eso, sino que empiezan a entender también esta diferencia de nivel y generan por aquí otra, digamos, otra estructura vial peatonal que les permite relacionarse con esta otra parte del territorio. Estas dos que vemos en naranja aquí también es una bifurcación que está dada por el cambio de nivel topográfico que tenemos. Esta vía es más alta que esta de acá, lo que hace es generar esta bifurcación. Y por último, tiene como un eje estructurante que me lleva a un pequeño espacio público que ellos plantearon acá y que tiene toda la visual de esta reserva natural, nuevamente, con la cual han hecho una relación de servicio para la comunidad. Un segundito. Aquí quería presentarles también pues como algunos palabras dichas por las mujeres de la comunidad cuando se hizo pues como ese método de entrevista y me voy a permitir leérselos. Una decía, llegamos a Armenia hace más o menos 6 años, donde unos familiares que viven en el Milagro, recuerden que es el barrio aledaño, éramos 10 mujeres y un hombre levantando los cambuches, aquí en la parte más planita, o sea, la amarillita que les mostré hace un momento. Y llegaba la policía y nos las tumbaba, pero por la noche los volvíamos a levantar. Entonces, ahí evidencio que la
perseverancia, perdón, de estas mujeres para poder tener un territorio donde poder darle sustento y donde darle un techo a sus comunidades, pueden más que esas entidades, digamos, como la policía y esto, que las quitaban y ellas volvían y se hacían, y volvían y las quitaban y ellas volvían y se hacían. ¿Por qué? Porque hay un instinto allí de preservación y de conservación de una comunidad que transgrede todas las leyes y las normativas propuestas por una normativa de planificación que en algunos casos me atrevería a decir que son casi obsoletas. Otro de los testimonios que tengo es de Francis Marley Murillo. Dice, nosotras llegamos a Pueblo Rico, que es en Risaralda, pero allí hacía mucho frío, así que nos vinimos a vivir a Armenia. Y esto también es interesante porque a continuación también vamos a ver algo muy ligado con esto, y es que las condiciones climatológicas de Armenia, a pesar que no son similares a las del Pacífico colombiano, sí son unas condiciones que permiten esa adaptabilidad a esos procesos de asentamiento y de hibridaciones culturales, identitarias del cuerpo territorio, porque el cuerpo territorio de estas mujeres estaba condicionado o más bien adaptado a un clima húmedo donde llueve pero hace calor. Entonces, cuando llegan a Armenia y tienen un clima templado, pues no es ese calor insoportable, pero no es ese frío que te cala los huesos. Entonces también esas condiciones climatológicas casi que acogen esta comunidad y les permiten empezar a hacer esas adaptaciones. Y por último, el representante de las negritudes en Armenia, que se llama Jonathan Diusa, perdón, nos decía, han llegado muchas personas victimizadas y por desplazamiento forzoso desde el Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Casanare, porque a pesar de no encontrar muchas oportunidades laborales, pues Armenia es un municipio realmente pequeño, prefieren la tranquilidad que ofrece el Quindío. Entonces, como pueden ver, estos testimonios y muchas otras entrevistas y reuniones que he hecho con las mujeres de Altos de Monserrate evidencian esas relaciones femeninas con el territorio y cómo ellas desde esa intuición de territorialidad y de vínculo del cuerpo con esos lugares específicos y geográficos hacen que se instalen y se adapten a estos lugares diferentes a los suyos. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que me quedé sin tiempo. Aquí les presento unas fotografías de Altos de Monserrate para que se hagan una idea de cómo es el barrio. Esta es la zona que les digo que remata, perdón, esta es la entrada principal, aquí es como donde inicia la bifurcación. Nuevamente miren que esta vía empieza a tener estas connotaciones topográficas. Entonces, claramente ahí se ve... Vale, ahí se ve pues como los desniveles que lleva la topografía, como también como es la comprensión de estas mujeres para abordar el territorio, no solo de las mujeres, de la comunidad, porque claramente las mujeres son las fundadoras, pero después llega toda una comunidad, por supuesto, donde hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay un montón de personas allí, pero lo interesante de esto es cómo en la comprensión topográfica para poder asentarme en estas zonas, e incluso en esta fotografía también me llamaba mucho la atención, que como les decía, esta es como la cola ya del asentamiento, me llamaba mucho la atención también como de alguna manera tratan de emular esas casas palafíticas en las cuales ellos vivían en el Pacífico colombiano y hacen una adaptación al territorio de Armenia, Quindío. Y ya no porque la marea les puede inundar sus casas, sino porque hay unas condiciones topográficas quebradas que también necesitan de ese palafito para poder llegar a enclavarse allí. Entonces, nuevamente, esas adaptaciones y esas hibridaciones son las que deberíamos reflexionar y deberíamos empezar a implementar en otros territorios sin caer en la estigmatización de es que esta persona es una persona migrante, es que no hace alguna contribución o no tiene atributos para el territorio. Por el contrario, considero que esto que estamos viendo acá es una reflexión importante de los aportes que hace esta cultura y sus cosmovisiones a los territorios nuevos en los cuales se están implantando.
Otra cosa que me pareció súper linda, interesante, es que nuevamente no es solamente como esas connotaciones de cómo nos asentamos, sino también empezar a traer esa riqueza, no sé, de su alegría, de su colorido que los caracteriza. Entonces hay muchas de las casas que uno empieza a ver coloridas e incluso también como con esas elementos de bioclimática, vernáculos que utilizan también en sus viviendas de origen, pues estos son adaptados a sus nuevas viviendas en un nuevo territorio. Entonces, nuevamente, veo que en estos territorios hay muchas cosas por analizar que pueden dar riqueza y valor a la planificación de una ciudad como Armenia, que es una ciudad intermedia y que está en ese proceso de crecimiento. Otra cosa interesante también es que se siguen desarrollando prácticas ancestrales como las trenzas, nuevamente el colorido que se ve en ellas, también es una forma de generar microeconomía dentro del lugar, y no solamente las trenzas, sino también las prácticas gastronómicas, como las especialidades que hacen en mariscos y pescados. Y otra cosa que los define y que es muy común son como todos estos brebajes que ellos llaman biche, arrechón, tumbacatre, o sea, tienen unos nombres muy particulares y muy graciosos, pero cómo es el entendimiento nuevamente de la naturaleza para poder ofrecer soluciones de salud a una comunidad, ¿cierto? Entonces, nuevamente es de resaltar que esta construcción o este constructo cultural del Pacífico es muy importante y es bien pertinente también que se vea su valor dentro de los nuevos lugares donde se hacen enclave, porque digamos que la preservación de esta cultura también aporta a los nuevos territorios y a las nuevas regiones. Entonces, como pueden ver, aquí dice como la bebida para las mujeres que no pueden tener hijos, limpia matriz, o sea, son cosas muy coloquiales y muy graciosas, pero nuevamente cómo es el entendimiento de la naturaleza en servicio de la salud de una comunidad. Bueno, y por último, otra de las reflexiones que hacía, y aquí ya es como en términos territoriales de la ciudad de Armenia, es un comparativo que hice entre el condominio campestre en la reserva de Armenia, es un condominio que está al norte de la ciudad, es un condominio de personas que tienen un estrato socioeconómico muchísimo más inferior que las personas de Altos de Monserrate, por supuesto, pero también quería evidenciar cómo esas relaciones con el territorio desde la planificación y también como desde los instrumentos, no sé, económicos y más que instrumentos de intereses económicos, van en detrimento de la naturaleza versus el entendimiento de la naturaleza como un ecosistema y como una sociedad que me permite, o una asociación que me permite allí tener ciertos beneficios, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, o la reflexión más bien es, porque esto se ve así, no hace ningún aporte, y porque esto sí tiene la oportunidad de hacer casi que tabula rasa en un territorio, ¿tiene más aporte a la planificación de un territorio? Es algo pues que me pregunto y que quiero también dejar aquí abierto a ustedes como reflexión para que miremos que no necesariamente desde la planificación de un territorio o el desarrollo inmobiliario mal entendido estamos haciendo un aporte de los territorios y al medio ambiente que los circunda. Y por último, me voy a permitir leer los resultados que espero obtener en mi investigación. Esta investigación está orientada a la contribución de soluciones de sostenibilidad y autogestión de las comunidades de mujeres desplazadas del Pacífico colombiano, tomando como caso de estudio la comunidad de Altos de Monserrate, por medio de la cual se pretende realizar una propuesta de hábitat colaborativo que evidencie sus mixturas culturales, prácticas sociales, formas de trabajo y producción. La idea de usabilidad es que a través de distintos recursos transmediales, las mujeres desplazadas puedan crear sus propias narrativas, producto de sus devenires cotidianos y ponerlos al conocimiento de otras comunidades y grupos interesados. Y
con esta imagen del artista Felipe Bedoya llamada Inflexión Palafítica, culmino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Paula. Tatiana. Muy ilustrativo, muy interesante esta ponencia suya. Gracias, Ana. Okay, bueno, esperamos los comentarios de nuestros asistentes. El maestro Carlos Alberto Castaño nos dice: muchas gracias, maestra Paula. Me pregunto sobre la diferenciación que hace entre sexo y género que realiza en su trabajo. ¿Cómo los comprende en su trabajo? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente, este es como el meollo siempre de la investigación, como tener que sustentar bien porque tiene unas implicaciones de género, pero también es importante y es válido. Y nuevamente lo que he tratado de entender también pues consultando muchas feministas o investigadoras pues que se han decantado por los feminismos ecológicos sobre todo, como Lorena Cabnal de Guatemala y la doctora Paredes de Bolivia. Realmente la diferencia entre sexo y género es que el sexo es una condición biológica, ¿cierto? Soy mujer, pues porque tengo unas connotaciones sexuales biológicas diferentes a las de un hombre y allí hay marcadas unas diferencias, ¿cierto? Pero cuando hablamos de género, nuevamente, como lo decía la doctora Marta Lamas, es esa relación del género femenino, de esas connotaciones femeninas, porque no es solamente desde las personas,
sino que lo femenino transversaliza muchas dimensiones de las estructuras territoriales y del cuerpo como tal. Ese femenino empieza a tener un diálogo con respecto a las diferentes situaciones que implica, en este caso específico, el territorio, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando ella habla de que es como una construcción simbólica y un constructo comunitario a través de lo femenino, es allí donde hago alusión al género. Por eso es importante el género, porque allí hay una comprensión desde el género femenino como tal, de cómo se ocupa un territorio y cómo ser, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra sea amigable, no, esa palabra es fea, es como más bien conscientes de qué pasa cuando hacemos una lectura de los beneficios de ese territorio, o por el contrario, vamos en otros beneficios un poco más patriarcales, como la economía, como, pues, más bien no como la economía, sino como el enriquecimiento a toda costa, que lo que hace es que va en detrimento de esos lugares que se quieren rescatar. Entonces creo nuevamente que las implicaciones de género son importantes y que nuevamente es más ese constructo de la visión femenina que hay dentro del cuerpo y el territorio, que lo podemos tener todos, hombres y mujeres, y no es una cuestión sexista y separatista de usted es hombre y yo soy mujer. No sé si con esto queda clara la pregunta. Ok, yo espero que sí. Dice que sí, muchas gracias. Yo quisiera hacerle esta pregunta a los dos. Si quiere, empezamos por el maestro Emanuel y usted, en lo que usted también elabora, ¿no? ¿Qué es lo femenino? En sus palabras, como maestra Paula Bermúdez, como maestro Emanuel Rodallegas, ¿qué es lo femenino? ¿Qué podríamos decir que es lo femenino? Pues es una cuestión bastante difícil. El tema de lo femenino, yo creo que se ha caracterizado por partir la cabeza de quienes han dedicado a intentar responder esa cuestión, ¿no? El mismo Freud concluye su itinerario como investigador de lo psíquico, planteando esa problemática, ¿no? La problemática de lo que es la feminidad, lo que es lo femenino. Y me parece que por lo menos del psicoanálisis, que remite de alguna manera al cuestionamiento que planteaba el maestro Carlos, y a lo que en este momento ha traído la maestra Paula, que por lo menos del psicoanálisis lo femenino se deslinda de una cuestión anatómica, por un lado, ¿no? No tendría que ver con una cuestión anatómica, y por el otro lado tampoco tendría que ver con elementos de orden totalmente cultural, ¿no? No en el sentido de que lo que femenino sería designado sociológicamente por ciertos ademanes, cierta manera de comportamiento, cierto tipo de rasgos que culturalmente cifrarían lo que significaría ser mujer, sino que en ese en este planteamiento que proviene del psicoanálisis, lo femenino tendría más que ver con, como lo decía hace un rato, como con aquello que plantea una excepción, como con aquello que permite, que establece un límite en relación a un universo de significación, ¿no? En relación a un universo de sentido.
Me pareció interesante el planteamiento de la profesora de maestra Paula en relación a pensar el entorno como algo femenino, porque efectivamente no es extraño que el entorno mismo, que la naturaleza misma, plantee algo que pone en cuestión justamente la manera en cómo entendemos las cosas. No sé, pensemos en fenómenos naturales como los terremotos, como cosas, desastres naturales, en donde justamente lo que concebimos, ¿no? Como la normalidad, como la realidad, con sus significaciones, con sus límites bien determinados, de pronto la naturaleza introduce excepciones, excepcionalidades, que justamente nos obligan a reconfigurar toda la manera o la manera en cómo concebimos las cosas en determinados momentos. En este sentido, pues, dar una respuesta definitoria de lo femenino, más bien es aquello que resiste incluso a una definición, por lo menos desde el ámbito analítico, desde el campo psicoanalítico, desde las coordenadas que Freud traza en su investigación. Lo femenino sería justamente aquello que impone una excepción y que obliga en ese sentido a respuestas creativas, creadoras, para hacer frente a esos momentos de excepcionalidad. Freud, en un texto que titula algo así como La elección del cofrecillo, incluso llega a equiparar lo femenino, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Como si la muerte para cada ser humano implica justamente un momento de excepción. Es decir, algo que cuestiona y perfora radicalmente lo que podemos entender sobre el mundo, ¿no? Es decir, la muerte misma plantea un límite respecto a lo que sabemos de nosotros mismos, del mundo, etc. En esa equiparación, o remitiéndome a esa equiparación, creo encontrar justificado sostener y abonar un poquito más a esta conceptualización que desde el psicoanálisis se puede hacer de lo femenino, como aquello que hace excepción, como aquello que perfora un universo de significación, y que en ese sentido no solamente puede provenir de la naturaleza, como lo decía en la ponencia, no solamente puede provenir de los otros, por ejemplo, aquellos que asumen una identidad sexual que no tiene nada que ver con lo heteronormativo, o incluso aquellos que se apoyan en una descendencia, ¿no? Como el ser afrodescendientes, y que ello impone una manera de perforar, una manera de entendernos, una manera de construir identidad que sería más o menos generalizable. Y en ese sentido lo femenino tiene, por así decirlo, muchas facetas, tiene, por así decirlo, también, para evocar una expresión más o menos antigua, tiene un carácter proteico, es decir, sumamente mutable, pero que tiene, me parece, tiene esa facultad de ser problematizador y también motor de respuestas como de las que nos hablaba, me parece, la maestra Paula, en esta reapropiación del territorio, en esta, permítanme recuperar algunas, en esta intuición incluso, ¿no? La comprensión intuitiva con la que se apropian de un territorio que está, por así decirlo, en bruto. Esa apropiación, ahí mismo se juega lo femenino, ¿no? En una posibilidad de construir y de inventar una forma de inscripción, ¿no? Una forma que haga habitable ese lugar en muchas medidas incierto o con mucha incertidumbre. En ese sentido, pues, creo está justificado destacar como estas dos cualidades, ¿no? Tanto lo de aquello que se plantea como una excepción, pero también aquello que permite la construcción de una respuesta ante situaciones límites, ¿no? Como la que
se pone en juego en la apropiación de un territorio, ¿no? Incluso me atrevería tal vez a añadir que poder reconocer que en el duelo que pueden llevar a cabo las personas desplazadas, la elaboración, el trabajo de duelo que llevan a cabo por distintas vías, ese trabajo de duelo, me atrevo a decir que incluso podría ser parte de eso que en psicoanálisis se denomina lo femenino, ¿no? Bueno. Muchas gracias, maestro Manuel. Maestra Paula. Pues a ver, yo considero que Emanuel tiene más clara la definición que yo. Y le agradezco enormemente porque este diálogo que para mí me nutre la cabeza, el corazón, los sentidos, absolutamente todo, y además mi investigación, he llegado a reflexiones bien importantes, no solamente desde lo que es el femenino, porque creo que lo has descrito de una manera fabulosa, sino que me llamaba mucho la atención cuando tú hablabas de lo femenino como lo castrado, ¿cierto? O sea, la concepción de un femenino masculinizado. Entonces, es bien interesante porque a pesar de que esta estructura es de, si no te escuché mal, bueno, o sea, esto ya es un concepto como que ha sido rebatido, sin embargo, vemos muchas estructuras que siguen funcionando de la misma manera, feminismos castrados, donde el feminismo está mal interpretado, entonces las condiciones de ser abierto, vulnerable, flexible, están mal en contraposición a que siempre vamos en una carrera astronómica por algo o pues no sé, nuevamente en estructuras más patriarcales que no tienen consideraciones comunitarias y con un colectivo. Entonces, más que una reflexión de lo femenino, que creo que Manuel lo ha descrito de una manera fabulosa, es esa reflexión que me deja de tu charla el castrado femenino, porque creo que sigue latente en muchos de los procesos que encontramos en nuestras sociedades. Sí, muchas gracias, maestra Paula. Hay otras preguntas para usted. Las puede ver en el chat. De todas maneras, bueno, por cuestiones de tiempo que se nos fue de volada. Los invito a que sigamos a todos los asistentes a que sigan a la siguiente mesa, que empieza en unos minutitos. Y a ustedes, maestros, maestra Manuel, maestra Paula, les agradezco muchísimo y en un ratito más les enviamos el reconocimiento. Muchas gracias, maestros. A ti, Ana, mil gracias por este espacio. Ustedes dos, de verdad que ha sido maravilloso poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Ana, Muchas Paula, gracias. y estamos atentos al trabajo. Gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.